Conversaciones frescas a la velocidad de las redes. Escuchas Sintonizados junto a Carolina de Moraz en Radio Pauta 100.5 y también en pauta.cl. Y las cifras, la verdad que no nos mienten y nos dicen que en Chile estamos con las tasas más altas del mundo de obesidad, con un 42% de los adultos obesos y cerca de entre el 74 y el 78,8% de la población con sobrepeso u obesidad. Esta es la crisis de salud pública más grande que tenemos como país líder en Sudamérica. Cifras, números que claramente, según la OCDE, nos entrega, pero a nosotros no nos hace sentir para nada orgullosos. Y si hablamos de la obesidad infantil, también es crítica, con cifras que superan el 30% de los escolares. Y vamos a tomar este tema porque es importante, porque ese relajo de repente del verano, de las vacaciones, del estar relajados y bueno, de no preocuparnos de cómo se alimentan nuestros niños, nuestra familia y nosotros mismos, hoy día hacen, como Día Mundial contra la Obesidad, que tomemos conciencia de decir, bueno, ¿cómo lidiamos con los trastornos alimenticios al día a día, pero también con los trastornos alimenticios que vivimos en el verano, donde nos desatamos y nos aprovechamos de la gula por cada uno de los rincones que visitamos en estas vacaciones? Y quiero saludar a Fernanda Díaz, directora del Centro de Conducta Alimentaria de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, que nos acompaña a esta hora de la tarde para que hablemos de cómo recuperarnos post vacaciones, pero también de que tomemos conciencia, porque las cifras, las que estoy mostrando hoy día, son las que estamos viviendo actualmente, pero estas cifras de aquí al 2030 van a aumentar de manera drástica y es algo que no nos orgullece, lamentablemente. Fernanda, ¿cómo estás tú? Gracias por estar acá en Sintonizados. Hola Carolina, muchas gracias por además dar visibilidad a estos temas que son tan relevantes, no solo sino que en general durante todo el año. Sí, pues totalmente. O sea, esto tiene que ser un cambio de conducta y hábito total. Y yo siempre digo, esto no se trata de comer lechuga y pollo o de solo pasto. Se trata de cambiar el hábito pensando en nuestro futuro y pensando en nuestra salud. Y si no lo logramos hacer nosotros también como seres humanos autosuficientes, y claramente no podemos ya comprometer un Estado para que se haga cargo de nosotros. Pero aterricemos esta situación. Estábamos hablando de los números, estábamos hablando que las personas de 15 años o más están con obesidad. Lamentablemente en nuestro país se ha triplicado, pasando de un 10% ahora a un 30%, como hablábamos de los escolares que sufren de obesidad, siendo uno de los países más con personas y jóvenes más obesos de Latinoamérica. Partamos por la base, es que te iba a llevar a una parte, pero sabes que me arrepentí, perdona Fernanda, pero creo que partamos en la base de por qué no estamos teniendo conciencia en Chile y qué está pasando con los temas y los índices de obesidad, cuando uno dice, pero si en Chile se come tan sano, puros guisos, sopa, cosas ricas, pero que son siempre cargadas a la verdura y a la proteína. Nosotros no somos de frituras, por ejemplo, pero resulta que parece que sí. Sí, Carolina, yo creo que habría que situar la condición de obesidad un poquito más ampliamente, porque tú decías, bueno, depende de los estilos alimentarios, de decisiones individuales, y no siempre eso es tan así. Entonces también tenemos que asociar la condición de obesidad y sobrepeso con condiciones alimentarias que tienen que ver con los lugares y contextos socioeconómicos que viven las personas en su cotidianeidad. De hecho, Hoy día se está hablando mucho de la asociación entre obesidad y inseguridad alimentaria, por ejemplo, que es la dificultad, la imposibilidad de tener acceso a alimentos saludables. Entonces, no es solo una condición individual que dependa de decisiones de cada uno en particular, sino que también tiene que ver con las condiciones contextuales. Claro, es que si lo ponemos así también, Fernanda, siento yo, acá tú eres la directora experta en temas alimentarios, pero si lo ponemos así, entonces también tenemos que culpar al Estado por no darnos las oportunidades, por no darnos la educación y por no darnos también el acceso a. Pero también, si uno vuelve un poco a la base y empiezas a pensar, también hay una responsabilidad también de quizás, porque las ferias libres, tú las puedes ver que mucha gente tiene acceso,
estamos pensando como en una normalidad, pero la gente tiene acceso, pero yo hoy día siento que no tiene conciencia ni tiempo. Hoy día es mucho más fácil. La plata que me iba a gastar en unas lechugas y en unos tomates para hacer una ensalada a los niños, previo a comer algo quizás más contundente, prefiero que se vayan a comer un completo al carrito a la esquina. Y eso pasa, y lo digo transversalmente, porque no estoy hablando ni siquiera de un nivel socioeconómico alto, estoy hablando, y porque lo viví, porque lo vi, porque he estado en comunas de niveles socioeconómicos muy, muy, muy bajos, donde la gente prefiere, ¿sabes que no? Anda a comerte unas papas fritas mejor. Y gastan esa plata en vez de decir, ¿sabes qué? Voy a cocinar o voy a dejar preparar la comida en la noche. Yo sé que todos llegamos cansados. Hay un tema cultural hoy día, de no darle importancia a la buena alimentación, sino que zafar de eso y hacer la cosa más fácil y rápida. Sí, quizás lo que quería decirte simplemente es que la obesidad tiene elementos multidimensionales. Claro. Entonces, también es cierto que tendemos a culpabilizar a las personas de manera individual y ahí no consideramos otros elementos, como por ejemplo tú decías, el tiempo para cocinar es muy importante. En general en nuestras familias cocinan mujeres, ya sean madres, abuelas, empleadas domésticas, etcétera, mujeres que trabajan, que tienen una cantidad de tiempo, etcétera. Pero sí tomo lo que tú dices en que efectivamente la elección alimentaria que estamos haciendo es una elección que favorece alimentos palatables o ricos en carbohidratos, más que saludables o balanceados, digamos. Claro, pero quizás también, y ahí tú tienes un punto que está como multidimensiones que tiene el tema de la alimentación, y sacando factores, porque podríamos hablar toda la tarde de la cantidad de factores que afectan, como el tiempo, decimos yo, la capacidad, la cercanía de ir a comprar algo quizás más saludable, la factibilidad de cocinarlo, de saber cocinarlo, porque antes uno por último heredaba de tus abuelas, de tus madres o de quien sea en la casa la condición de cocinar. Hoy día hay muchas personas que no saben ni siquiera cocinar y ni siquiera les interesa porque van a la esquina, se compran algo, pescan el teléfono y se comen otra cosa que llegó a tu casa que no sabes cómo viene de procesado. Entonces, saquemos todos esos factores porque si no, esta conversación puede ser eterna, pero hablemos también del conocimiento, del entender cómo tenemos que alimentarnos de una forma para poder también proyectar nuestra salud a futuro y cómo influye el alimento de hoy en un futuro para todos y cada una de las personas. Sí, bueno, mira, varias cosas respecto del conocimiento. Efectivamente hay hartas investigaciones que dicen que las generaciones nuevas cada vez cocinan menos, y eso es un tema complejo. Y retomo algo que tú decías al principio, nuestra dieta básica originaria efectivamente tenía mucha legumbre, muchas verduras cocidas, etcétera. Entonces, claro, si uno va a los orígenes, probablemente será una comida mucho más sana que la que tenemos hoy día. Entonces, la condición de obesidad también es un tema que tiene que ver con la modernidad, de alguna manera. Claro. Respecto de los alimentos propiamente tal, lo que se promueve es fundamentalmente una alimentación basada en una variedad de alimentos. No hay alimentos buenos, malos ni prohibidos. El tema es el balance, el poder comerlos de manera racional, digamos. O sea, te podéis comer un dulce, un chocolate, un helado. El tema es cuando empiezas a comer dulces todos los días, a cada rato, y algunas de esas conductas cuando se unen con problemas emocionales, por ejemplo, o problemas de salud mental, obviamente ahí empiezan como alteraciones que están ligadas a la conducta alimentaria y de salud mental. Claro, y tú como directora del Centro de Conducta Alimentaria de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes, de la Universidad Adolfo Ibáñez, sí. Me imagino que tratan mucho más el tema de cómo la gente tiene como esta fijación oral, ¿eh? Me siento como Shakira en su primer disco que se llamaba fijación oral, pero porque hay un tema ansioso también, más allá de lo que podemos llegar a entender del conocimiento, de cambiar los hábitos, de entender que nos hace bien, porque no nos queremos hacer cargo y bueno, hay una infinidad de conductas que en realidad nos llevan a eso, pero
Pero ¿qué tiene que ver al final la psicología? Esta como fijación por comer algo, por masticar. Yo me acuerdo, tenía una amiga que me decía, es que tú no entiendes, yo necesito algo, como sentir que hay algo crunchy, como algo gustoso dentro para poder sentirme saciada y sentirme feliz. Entonces, ¿cómo tenemos esa relación psicológica con la alimentación? Sí, bueno, están los temas de vinculación entre el manejo del estrés, la ansiedad, la regulación emocional a nivel cerebral, y efectivamente el alimento produce ciertos niveles de placer. Todos tenemos esa relación. El problema es cuando eso se establece como un patrón y como una norma estable de cómo te manejas con tus propias emociones, y ahí, claro, ojalá la gente pueda acceder a tratamientos psicológicos y multidisciplinarios. Ahora, respecto de la obesidad, yo igual tengo que decir que también hay una condición física y biológica y hereditaria también relevante. Entonces, no es solo en el caso de la condición de obesidad, psicología y problemas de regulación emocional. Claro, o sea, tú no lo atribuyes 100% al final a un tema de ansiedad o una conducta de fijación oral, como lo decíamos, por comer algo para acompañarnos, para sacar la soledad, para dejar de sentirnos como mal cuando una comida nos hace sentir tan bien. Y esto tiene que ver con un poco cuando hablamos de entonces y comprometemos acá las políticas públicas o las campañas de prevención que hemos tenido y de educación con respecto a la alimentación en nuestro país. ¿Tú crees que hemos fallado? ¿Tú crees que falta más impulso, falta más claridad? Porque de alguna forma tenemos que llegar a las personas que no quieren o que les cuesta mucho entender que la mejor forma de proyectar su salud es con buenos hábitos alimentarios hoy día. Sí, bueno, yo creo que en la medida en que ha ido aumentando en porcentaje, y eso no ocurre solo en Chile, en general ocurre en todo el mundo, y especialmente en América Latina hay un aumento porcentual de la condición de obesidad muy, muy importante. Entonces, uno tendería a pensar que no es solo una falla del gobierno de Chile o del Estado, de nuestro país. Claro, sino que también hay una falla a nivel mundial, y en ese sentido programas como este que visibilizan el tema y que hacen que la gente pueda pensar en cómo come, si está comiendo bien, si lo está usando como modo de regulación emocional o no, si hay condiciones que requieran de una evaluación médica. Son programas que ayudan a hacer conciencia, digamos. Claro, sí, yo creo que claramente, y nosotros acá en América, yo diría que tenemos una tendencia, por supuesto, y se ve con los índices y los porcentajes, al alza con respecto a la obesidad, cuando uno ve que en Europa, por ejemplo, los países desarrollados tienen promedios mucho más bajos de obesidad de lo que puedes ver, sobre todo en la Unión Europea o en comparación a Estados Unidos y Latinoamérica. Entonces tú dices, bueno, y ellos siguen comiendo, y uno no, pasa muchas veces que tú dices, bueno, pero en Italia van y la gente come pan y pasta todo el día, cosa que nosotros decimos, pero nos hace pésimo. Claramente, genéticamente están mucho más acostumbrados a procesarlo, andas a saber tú. Pero algo está pasando que acá en Latinoamérica está empeorando eso, y vuelvo un poco a lo que partimos diciendo en esta entrevista cuando yo te decía, en Chile, si uno mira nuestros platos tradicionales, son platos más bien sanos, con verdura y cosas. No somos un país como centroamericano que están acostumbrados a la fritura, al plátano frito, a carbohidratos que están relacionados al final con la fritura. Y aún así hemos perdido nuestras formas de comer saludable y dedicarle el tiempo también a lo que significa preparar nuestras comidas. Sí, lo que pasa es que también tiene mucha popularidad, digamos, la papa frita, la hamburguesa. Como tú decías, también es un alimento que llena en menos tiempo, es más barato aparentemente que alimentos que requieren de cierta preparación. Entonces, efectivamente, comemos
mal porque comemos estos alimentos rápidos y mal preparados, dejando de lado alimentos naturales, caseros, etcétera. Oye, pero bueno, perdóname, Fernanda, en todo caso, se nos acabó el tiempo. Nos desviamos un poquito de cómo lidiar con los trastornos alimenticios post-verano, pero yo creo que quedó clara la conversación que al final tenemos que cambiar nuestros hábitos y empezar a hacernos cargo y entender, sin esperar que quizás venga la varita mágica a decirnos, oye, así aliméntate, sino que también empezar a tomar un poquito más de conciencia de que quizás hay que dedicarle más tiempo a la cocina, cocinarnos, a prepararnos y organizarnos con respecto a algo que sabemos que necesitamos como el aire, que es nuestra alimentación. Te quiero agradecer que me hayas acompañado acá, Fernanda Díaz, directora del Centro de Conducta Alimentaria de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, por sobre todo conmemorando este Día Mundial contra la Obesidad. Vamos a estar después hablando más temas porque ahora me fui muy en lo macro, pero un poco para entender las conductas y cómo la psicología también está totalmente relacionada en la forma que nos alimentamos. Muchas gracias por estar acá en Sintonizados.